Excelente, excelente. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Vamos a empezar con este libro, Piense y hágase rico. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se conectan y, y vamos a empezar con el libro Piense y hágase rico. Es este libro de Napoleón Hill. Espero que lo tengan también en físico. Se los voy a enviar igual. Los que no lo tienen, se los voy a enviar en PDF. Sin embargo, espero que lo puedan tener en físico porque es importante ir subrayando, resaltando algunas partes de la lectura para poder, aplicarlo, sobre todo, porque esta información es no solo para conocerla, entenderla, sino básicamente para aplicarla, ¿ok? Entonces, pues ahí la sugerencia para los que no tienen el libro en físico, pues que puedan adquirirlo, si es que ustedes lo eligen, ¿ok? Si es que ustedes lo eligen, aquí vamos a estar acompañándonos. Yo los voy a estar poniendo en la pantalla el libro para poderlo seguir. Así que voy a ponerlo de una vez. Ahí si quieren también, recuerden que pueden ustedes participar en el chat y también van a tener la oportunidad de poder abrir sus micros. Si quieren abrir sus cámaras, también son bienvenidos. Pueden abrir sus cámaras, así me siento acompañada también de verlos a ustedes, ¿ok? Y va a haber momentos en los que también les voy a dar el pase a ustedes para que puedan abrir sus micros y que puedan también participar, ¿ok? Voy a poner el libro para ir viendo. Piense y hágase rico es un libro que tiene más de 100 años, ¿ok? Vamos a ver un poco el contenido. Napoleón Hill es el autor y nos dice el contenido. El primer capítulo, los pensamientos son cosas. Este capítulo realmente es muy importante porque tenemos que entender que todo parte de un pensamiento, ¿ok? Todo parte de un pensamiento. Voy a silenciar algunos audios. Vamos a ver. Tengan por favor cuidado de tener sus audios cerrados mientras que no están participando para no interrumpirnos, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, nos decía, todo parte de un pensamiento y por eso es que el autor empieza con este capítulo, los pensamientos son cosas. Es sumamente interesante este capítulo y luego empieza con estos 13 pasos hacia la riqueza. El autor dentro de este libro contiene 15 capítulos. El primero, como les digo, los pensamientos son cosas. Luego vienen 13 capítulos que son los 13 pasos hacia la riqueza, ¿ok? Los cuales son el deseo, el capítulo 2, el capítulo 3, la fe, ¿ok? Luego tenemos la autosugestión, después tenemos el conocimiento especializado, luego viene la imaginación, ¿ok? Capítulo 7, planificación organizada. Capítulo 8, decisión. Capítulo 9, persistencia. El capítulo 10, el poder de un grupo de mastermind. El capítulo 11, el misterio de la transformación del sexo. Capítulo 12, el subconsciente. Capítulo 13, el cerebro. Capítulo 14 y el último paso hacia la riqueza, el sexto sentido. Y luego viene este capítulo 15, que son los 6 fantasmas del temor. Sumamente interesante, preciso cada uno de los capítulos. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿ok? Pero igual quería mostrarles el contenido de este libro para los que de repente por primera vez están viendo este libro y para los que de repente ya lo leyeron, también volver a retomar esta información que es sumamente importante, ¿ok? Vamos a ver. El prólogo, palabras del autor y vamos a entrar al capítulo 1, ¿ok? Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Edison. Nos dice el autor, desde luego los pensamientos son cosas, cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlos en riqueza o en otros objetos materiales. Fíjense, ¿ah? Los pensamientos son cosas.
cosas muy poderosas cuando se combinan con exactitud de propósito. Ya desde aquí el autor ya nos está diciendo, aquí hay puntos claves, realmente son varios puntos claves que tenemos que ir identificando y se van a dar cuenta que el autor va repitiendo ciertos términos que son sumamente importantes y por eso les decía al inicio que también es importante tener el libro en físico para ir resaltando ciertas partes, ¿ok? Entonces aquí él nos dice, los pensamientos son cosas cuando se combinan con exactitud de propósito, ¿ok? Exactitud de propósito, es decir, tener un propósito definido, tener una meta definida. La perseverancia, ¿ok? Perseverancia y el imperioso deseo de convertirlo en riqueza o en otros objetos materiales. Aquí nos está hablando del deseo, que es el capítulo que sigue. Ahora nos dice, hace algunos años, Edwin C. Barnes descubrió lo cierto que es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que tenía total determinación. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar ese deseo o impulso de pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un alto, porque fíjense, nos está contando aquí la historia, el autor, Napoleón Hill, nos está contando aquí la historia de Thomas Edison, que él tomó la decisión de Edwin C. Barnes, que él tomó la decisión de hacerse socio de Thomas Edison, ¿ok? Tomó la decisión de hacerse su socio. Y él tenía estos obstáculos, que no tenía el dinero para movilizarse, para ir al lugar en donde se encontraba Edison, y tampoco lo conocía. Sin embargo, eso no fue una dificultad para que él siguiera su sueño, ¿ok? Nos dice aquí, estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario. ¿Ok? A ver, vamos a ver, aquí les quiero dar el pase a ustedes, a ver qué les parece esta historia que vamos viendo, que estamos viendo, esta primera parte. Desde ya nos está mostrando cómo hay que sostener un deseo. O sea, esta persona, Edwin C. Barnes, tenía el deseo de hacerse socio de Edison. Edison era una persona en esa época, un genio con excelentes, extraordinarios resultados, un hombre exitoso, y él quería ser socio de él. ¿Ok? No lo conocía y tampoco tenía el dinero para movilizarse para ir a conocerlo. Sin embargo, como nos dice la historia, no fueron obstáculos, ¿ok? Él sostuvo su deseo y tomó fue perseverante y tomó lo que tenía que hacer, hizo lo que tenía que hacer para poder ir a conocer a Edison, ¿ok? ¿Alguno de ustedes quiere participar? A ver si quieren abrir su micro. O de repente seguimos leyendo y más adelante les doy el pase para que puedan ustedes participar. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Ok? Marilu, disculpa. Buenas noches, compañero, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Me encantaría resaltar, ¿no? Esa decisión, esa determinación de Barnes, Ujú. porque demuestra que cuando uno tiene un propósito definido, está convencido, y se lo imagina, lo ve, lo siente, eh, los obstáculos parecen que desaparecen.
y se presentan las oportunidades para poder realizar lo que uno ha determinado hacer. Me encanta esa parte de este libro. Gracias. Excelente, excelente, gracias, gracias. Sí, definitivamente, o sea, eso es lo resaltante de esta historia, ¿no? Una de las cosas resaltantes de esta historia, la determinación de Barnes. Esa determinación es esa consecución en su deseo, ¿no? Es una de las cosas resaltantes. Voy a poner para continuar con la lectura. Nos dice ahora, el inventor y el vagabundo. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba años más tarde. Fíjense lo que decía años más tarde Edison de cuando conoció a Barnes. Decía, estaba de pie ante mí con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido tras años de experiencia que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro en una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. ¿Ok? Fíjense cómo aquí Edison resalta después esto que ocurrió cuando Barnes ya se presentó ante él, ¿no? Dice que se presentó con la apariencia de un vagabundo. Imagínense, sin embargo, nos dice que había algo en su expresión que le transmitía, que le decía que él había ido decidido a conseguir lo que estaba buscando, ¿no? Y definitivamente, pues él le dio la oportunidad para poder, porque él no iba a desistir, entonces le dio la oportunidad, ¿ok? Ahora nos dice, no podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionara su comienzo en la oficina de Edison, ya que estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Y fíjense que aquí empieza a resaltar algunas palabras el autor, ¿no? Si se dan cuenta, el autor resalta algunas palabras, como nos dice aquí, ¿no? Había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido. Aquí está resaltando la decisión de Bowers, ¿ok? Resalta la decisión. Nos dice acá, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Decisión. Y luego nos habla, lo importante era lo que él pensaba. Recuerden que estamos hablando de este capítulo que titula Los pensamientos son cosas. Lo importante era lo que él pensaba. Ahora nos dice, Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses. En apariencia, nada hubiera sucedido que se aproximase al codiciado objetivo que Barnes tenía en su mente como su propósito inicial y decidido. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Barnes. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. Fíjense, nuevamente aquí resalta el autor propósito y decisión. Propósito y decisión. Y nos dice acá, intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. Es decir, él sostenía en su mente el pensamiento de convertirse en socio de Edison. No soltaba ese pensamiento. Constantemente estaba su deseo de convertirse en Edison. ¿Ok? Y ahora nos dice el autor, los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo, oh bueno, ¿para qué insistir? Supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré un trabajo de vendedor. En vez de eso, se decía, he venido aquí para asociarme con Edison.
y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de la vida. Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión obstinada? Fíjense, propósito hasta que se convierta en una obsesión obstinada. Una persona que se obsesiona con algo, ¿no? Pero que se obsesiona para bien, ¿no? Para alcanzar ese propósito que se ha propuesto. Quizás el joven Barnes no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación inconmovible, su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinada a acabar con todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Excelente. Aquí estamos resaltando en esta primera parte de la lectura, entonces, propósito, deseo definido, determinación, decisión, ¿ok? Decisión, determinación, perseverancia. Esas son las palabras que resaltan en esta parte de la lectura que nos está contando pues esta historia de Edwin C. Barnes y Edison. ¿Qué les parece? Aquí les doy el pase a ustedes para que puedan opinar, aportar, de repente hacer alguna pregunta. Adelante quien quiera abrir su micro. Adelante. Malú, Sí, adelante. Buenas noches. A ver, ¿quién fue? los genios, los genios son... ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? sí, te ¿Aló, escuchamos. aló? Sí, ahora sí. Ya. Los genios, ahora lo entiendo, recién entiendo, los genios se basan, se fundamentan todo su proceso en la vida de forma absolutamente espiritual. Por lo tanto, ellos conocen las personas porque se respetan, ellos entienden que ellos se respetan en ellos. Lo que estaba dando Edison era que se estaba viendo, por lo tanto, si yo veo a alguien parecido a mí, que tiene los resultados que tiene, y tengo esa alma filantrópica de poder ayudar más, eso lo ayudo. Por eso lo ayudo. Por eso colaboré con él. Porque él se veía en él. Ok, ok, gracias César, gracias por tu participación. Fíjate que lo que resalta Edison cuando él comenta cómo fue la experiencia cuando conoció a Edwin C. Barnes es esa determinación que él tenía, ¿no? Y seguramente como nos dice César, pues vio reflejada esa determinación de Edison, porque Edison también como inventor que era, pues, imagínense la determinación que tenía Edison, ¿no? Impresionante, de verdad. Y vamos a ver también aquí en el libro la la historia de Edison también páginas más adelante, porque definitivamente algo que caracteriza a los genios y a los personajes que el autor menciona aquí en el libro es la perseverancia, la decisión, la determinación que tenían y sobre todo cómo ellos sostenían ese deseo que tenían, ¿no? Ese deseo, ese propósito lo tenían muy bien definido, muy claro y no se dejaban, no se permitían soltar ese propósito. ¿Ok? Entonces, em, gracias César por tu participación. Gracias. No sé si alguien más quiera participar. Ok. Yo les doy la participación a ustedes también para hacer esto más dinámico, para poder ir compartiendo de acuerdo a lo que van comprendiendo de la lectura, porque la idea no es solo leer el libro, la idea es entender los mensajes que nos transmite el autor. Este es un libro que tiene
muchos años y es un libro que muchas personas de éxito lo recomiendan. Entonces, no lo recomiendan por mera casualidad, sino porque hay mucha información en este libro y por eso es que no solo debemos leerlo, sino que debemos entenderlo. Y por eso es que yo les doy el pase a ustedes para abrir de alguna forma la conversación, la discusión e ir complementando o ir profundizando y así entender mejor, porque finalmente lo que queremos es aplicar esta información para poder tener los resultados. ¿Ok? Entonces, así es como va a ser la dinámica. Ya, voy a continuar leyendo y ahí la invitación a que ustedes se animen también a participar. Si no pueden abrir el micro, pueden hacerlo a través del chat. ¿Ok? Ahora nos dice, los astutos disfraces de la oportunidad. Cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de las que Barnes había esperado. Fíjense, ¿ah? Cuando la oportunidad surgió, la oportunidad que tuvo Barnes de hacerse socio de Edison, que ese era su objetivo, nos dice, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de la que Barnes había esperado. Ese es uno de los trucos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma de infortunio o de frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Esta parte también es sumamente importante porque muchas veces estamos pensando, estamos esperando tener alguna oportunidad y muchas veces pensamos que la oportunidad se va a dar de forma agradable, positiva, ¿no? Sin embargo, como nos dice aquí el texto, hay momentos en que la oportunidad se da en condiciones inesperadas. Y precisamente por ese tipo de condiciones en las que se presenta la oportunidad, algunas personas ni siquiera pueden verlo como oportunidad, ¿ok? Porque viene a veces en forma de frustración temporal, en forma de infortunio, nos dice aquí, ¿ok? Y como esto pues definitivamente a algunas personas les parece desagradable, entonces no pueden ver esa oportunidad, no pueden reconocer la oportunidad. Ahora nos dice, Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por ese aparato. No confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad que se había colado discretamente, oculta en una máquina estrambótica que no interesaba más que a Barnes y al inventor. Fíjense, ninguno de los vendedores le pareció agradable, bueno, no mostraron entusiasmo, como nos dice aquí el autor, no mostraron entusiasmo por este invento, ¿no? Pensaban que no se podía vender, ¿ok? Sin embargo, Barnes sí creyó en eso. Barnes nos dice, supo que podía vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió a este y de inmediato obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico. Pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. Fíjense, demostró que realmente puede pensar y hacerse rico. Curiosamente el título del libro, ¿no? Pensar y hacerse rico. ¿Por qué? Porque como vemos, de acuerdo a todo lo que estamos viendo de la historia de Barnes, él estaba pensando en hacerse socio de Edison. Eso fue su primer pensamiento, ¿ok? Recuerden que estamos viendo este capítulo, los pensamientos son cosas. Su pensamiento era hacerse socio de Edison.
sostuvo ese pensamiento, lo sostuvo con determinación, lo sostuvo con decisión. Incluso era tanto su deseo que pudo ver oportunidad donde otros no veían oportunidades. ¿Ok? Entonces, por eso es que nos dice, demostró esto que consiguió él al hacerse socio de Edison, porque a través de que pudo vender esta máquina, ¿no? En la que nadie creía y que ninguno de los vendedores de Edison quería vender, entonces él vendió esta máquina con tanto éxito que pues finalmente Edison le dio un contrato y se hicieron socios, ¿no? Y ahí con eso demostró, como nos dice aquí, que uno puede realmente pensar y hacerse rico, ¿ok? Nos dice el autor, no tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Barnes su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible se puede transmutar en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Un impulso intangible. ¿Qué cosa es un impulso? Aquí en este caso está hablando del pensamiento. El pensamiento es intangible. El pensamiento es intangible. Un impulso intangible, un impulso de pensamiento, se puede transmutar en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente se pensó a sí mismo en sociedad con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía nada con qué empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. Fíjense, él se pensó como socio de Edison. No tenía absolutamente nada. Recordemos que al comienzo de esta historia nos dice que él no tenía ni el pasaje para movilizarse a conocer a Edison. No tenía nada. Se presentó ante Edison con la apariencia de un vagabundo, pero su pensamiento fue determinante y eso hizo que consiguiera finalmente asociarse y finalmente pues consiguió el objetivo. ¿Qué les parece? A ver si quieren ahí aportar algo. Adelante, quien quiera abrir su micro, bienvenidos a todos los que se han ido sumando, bienvenidos. Adelante, quien quiera abrir su micro. A ver, ¿qué les parece esto que vamos leyendo? ¿Lo habían visto ya algunos de ustedes? A ver, levántame la manito, ¿quiénes de ustedes ya han leído este libro anteriormente? A ver si quieren participar de esa manera o de repente escribir en el chat. ¿Quiénes de ustedes ya lo han leído este libro anteriormente? A ver, si quieren poner en el chat quiénes ya lo han leído, quiénes lo están viendo por primera vez y de los que lo han leído antes, si ahora lo están entendiendo mejor, se habían dado cuenta de esto que estamos resaltando, lo habían notado, habían tenido estas distinciones. A ver si quieren participar en el chat, ya que no se animan a abrir sus micros, a ver si se animan a participar en el chat. A ver, ahí los leo, a ver. Marilu, buenas noches a todos. Hola, hola Patricia, adelante. En realidad, bueno, ya es de la segunda, me parece, segunda, tercera vez que leo el libro contigo. No lo he terminado en la segunda vez porque, bueno, por el horario, Ajá. pero cada vez me doy cuenta de que lo que uno piensa y lo internaliza tanto o lo desea tanto, así no lo diga, pero ya lo piensa. Parece mentira, pero cómo se va dando las situaciones. Ujú, Es un tema solamente de esperar de lo que uno anhela, se cumple. ujú, Y acá en el libro nos dice que Barnes tenía esa idea. Y es así con cualquier cosa que nosotros pensemos. Nos vemos a futuro y sentimos tanta alegría o nos entusiasma tanto que lo atraemos. Y no todos, bueno, eso se siente y lo pasa uno con experiencia. De repente hay personas que dicen, no, ¿cómo va a ser? Pero en realidad sí, sí se da. Gracias.
Sí, gracias Patricia. Sí, definitivamente sí se da. Y se da tanto para los pensamientos que sostenemos positivos con respecto a lo que anhelamos, como también se da con respecto a los pensamientos, a los pensamientos negativos que sostenemos, porque algunas personas no son conscientes que sostienen pensamientos negativos y que solo por el hecho de sostener esos pensamientos ya están generando toda una energía, todo un movimiento energético para que eso suceda. Hay muchas personas que no se dan cuenta de eso. Entonces aquí estamos viendo cómo Barnes sostuvo su pensamiento, no sé cuánto, no recuerdo cuánto tiempo pasó, no sé si lo dijo el autor, pero no fue inmediato. No fue inmediato que él llegó, conoció a Edison y se hizo socio de él. Pasó un tiempo que él estuvo trabajando ahí con él. Y todo ese tiempo él sostuvo su deseo. ¿Ok? Hasta que finalmente pues lo consiguió, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Nos dice ahora, esta historia también es maravillosa. Bueno, Sí, a ver, César creo quería comentar, pero está sí, la y señal un poco, sí, se está entrecortando. eh, eh, pues, es que con el crecimiento del juego, a funcionar de acuerdo Mm, se entrecorta la señal. nervioso, César, no sé si nos escuchas, pero se entrecorta tu señal, no te puedo, no se entiende. okay, ya. Sí, no se entiende. Se está entrecortando. Tienes la señal baja. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver esta historia a casi 1 metro del oro. ¿Ok? Nos dice, una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Todos somos culpables de este error en un momento u otro. Frustración temporal, fíjense, ¿ah? ¿Cómo lo dice el autor? Un tío de R.U. Darby fue presa de la fiebre de oro en los días en que era una fiebre endémica y se fue al oeste a cavar para hacerse rico. Nunca había escuchado que se ha extraído más oro de los pensamientos de los hombres que el que se ha sacado de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. Fíjense esto que resalta aquí el autor, ¿ah? Se ha extraído más oro de los pensamientos de los hombres que el que se ha sacado de la tierra. ¿Ok? Después de varios meses de trabajo, fue recompensado con el descubrimiento del brillante mineral. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral a la superficie. Con discreción, cubrió la mina, volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les habló a sus parientes y a algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina. Darby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de mineral, saldarían todas las deudas. Entonces empezarían a ganar dinero en grande. Hacia abajo iban los taladros, hacia arriba iban las esperanzas de Darby y de su tío. Entonces sucedió algo. El filón de mineral brillante desapareció. Habían llegado al final del arco iris y la olla de oro no estaba allí. Perforaron en un desesperado intento para volver a encontrar la veta, pero fue en vano.
Finalmente decidieron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos centenares de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero de minas para que mirara la mina e hiciera un poco de cálculo. El ingeniero le informó de que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las líneas de falla. Sus cálculos indicaban que la veta reaparecería casi a 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Allí fue precisamente donde fue encontrada. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. ¿Ok? Fíjense esta historia, a 1 metro del oro, estas personas, Darby y su tío, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, cuando, pues bueno, fueron a acabar para obtener este mineral precioso, el oro, ¿no? Sin embargo, se encontraron con un obstáculo, ellos no conocían de esto y no conocían de estas líneas de falla, como nos dice, se encontraron con ese obstáculo, ¿no? Y simplemente pensaron que ya no había más. Abandonaron, ellos decidieron abandonar. Sin embargo, el chatarrero que compró toda la maquinaria que ellos habían adquirido, él decidió investigar y decidió buscar la asesoría de un ingeniero de minas, ¿no? Y pues ahí fue cuando le hicieron ver que no estaban familiarizados con estas fallas, ¿ok? Y que definitivamente habían dejado de cavar a 1 metro de donde se encontraba pues todo este mineral precioso, ¿no? Finalmente el chatarrero fue el que obtuvo estos millones de dólares y definitivamente es lo que se resalta aquí, que las personas cuando se encuentran frente a un obstáculo, muchas veces abandonan, ¿no? Aquí nos cuenta esta historia para darnos cuenta que no hay que abandonar sin antes seguir buscando, ¿no? Aquí nos está dando a entender ese gran mensaje, ¿no? ¿Ok? A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No veo en el chat nada. A ver, a ver. A ver, Natalie, buenas noches, ¿cómo estás? A ver, excelente. A ver si se animan, a ver si se animan. Bueno, ¿quién quiere participar? A ver, adelante si alguien quiere abrir su micro, porque aquí lo que es importante es que nosotros vayamos captando estos mensajes que nos deje el autor, ¿no? Eso es lo importante, que vayamos captando esos mensajes, ¿ok? No quiero avanzar tan rápido, o sea, si ustedes no participan, yo tengo que seguir avanzando en la lectura. Sin embargo, no quiero avanzar tan rápido porque la idea es, como les decía, entender, ¿no? Pero depende de ustedes, depende de ustedes. A ver, si no, yo continúo, ¿ah? Hola, buenas noches, Marilu. Soy Hola, ¿cómo Natalie. estás? Adelante, Natalie, buenas noches. Y mi apreciación de lo que estamos leyendo me parece que es algo que ahora, bueno, yo me he hecho consciente. ¿Por qué? Porque a veces uno espera que todas las situaciones, de todo lo que uno se proyecta, espera que todo sea como que en línea recta, ¿no? Y justo es lo que pasa, que no nos damos cuenta que nos falta poquito para llegar a la meta y ya surge algo que, uy, decimos, ya nos derrumbamos. Yo lo llevo ahora eso a mi vida personal, que puede ser en un aspecto de salud, ¿no? Ya estoy bien, 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 mejorando, haciendo ejercicios y todo, y llega un momento en el cual quiebro ese, sucede cualquier situación en la familia, dejo de hacer ejercicios y ya, como que ya estoy llegando a la meta y nada,
y ya descontinúo, ¿no? Y qué importante es lo que cuentas, porque sí, justo estamos a un pasito de encontrar el oro, como cuentas en el libro, y, y deberíamos buscar en ese momento, quizás como ha hecho, ¿no?, el autor, asesoría de alguna forma, ayudarnos de alguna forma externa para poder sobresalir, ¿no? O pasar ese obstáculo y llegar a nuestra meta, que es encontrar el oro, que es lo que indicas en el libro, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Excelente, excelente. Gracias, gracias, gracias por tu participación. Y fíjense que esta es una historia que ocurrió pues a 1 metro del oro, que es muy conocida esta historia, ¿ok? Sin embargo, fíjense, y me encanta el ejemplo y lo que nos compartes, Natalie, el oro puede ser también el conseguir este hábito de hacer ejercicios, como nos dices, ¿no? El oro puede ser conseguir adquirir el hábito de leer todos los días, por ejemplo. El oro puede ser adquirir el hábito de, no sé, de repente levantarse más temprano, ¿no? O de acostarse más temprano, o de repente de cambiar algunos hábitos que ya no te están favoreciendo, cambiarlos por algunos hábitos que sí te favorecen. Eso puede ser el oro. ¿Ok? Sin embargo, muchas veces, ¿y qué es lo que ocurre? Que nosotros dentro de nuestra mente tenemos grabados nuestros hábitos, tenemos grabados nuestros comportamientos, lo tenemos grabados como experiencia dentro de nuestra mente subconsciente. Y nuestra mente repite esa programación. Es eso que está grabado en nuestra mente, es como una programación que se repite. Constantemente estamos repitiendo nuestros hábitos. ¿Ok? Si ustedes se fijan, casi todos los días, cada uno puede hacer una autoobservación. Si te fijas, casi todos los días te levantas a la misma hora, te acuestas más o menos a la misma hora, más o menos durante la semana comes las mismas cosas, desayunas lo mismo, almuerzas lo mismo, más o menos lo mismo durante la semana, ¿ok? No hay mucho cambio. Haces las mismas actividades, o sea, todo ese comportamiento, esos hábitos, ya está grabado en nuestra mente subconsciente, ya está grabado. ¿Y qué ocurre? Que cuando queremos cambiar algo, nuestra mente nos jala hacia atrás. Fíjense, ¿ah? Nuestra mente funciona como un GPS. El GPS, cuando las personas ponen este programa, le pones una dirección a donde quieres llegar, le tienes que poner en el programa la dirección exacta de donde quieres llegar. Fíjate que le tienes que poner la dirección exacta, lo que hemos visto hace un momento del propósito definido. Eso vendría a ser la dirección exacta, el propósito definido. ¿Ok? Entonces, al GPS le pones la dirección exacta donde tú quieres ir. Por más que tú vayas a la derecha en vez de ir a la izquierda, como te dice el programa, ¿no? Te dice a 300 metros dobla a la izquierda y tú doblas a la derecha porque te equivocaste, no sé, doblas a la derecha, el programa te sigue indicando cómo llegar a la dirección que pusiste. El programa te sigue indicando cómo llegar a la dirección que pusiste. ¿Ok? Igual pasa con nuestra mente. Nuestra mente ya tiene hábitos incorporados, grabados. Y hagamos lo que hagamos, los cambios que hagamos, por ejemplo, tomas la decisión de hacer ejercicios un día, haces ejercicios un día, 2 días, de repente llegas a una semana, pero después algo pasa, no sé, en la familia o de repente en tus labores, algo ocurre y ya no puedes continuar. Y eso que ocurre no es casualidad. Eso es tu mente, tu programa GPS que te está jalando a la dirección que tú ya tenías programada como hábito. Así funciona nuestra mente. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les acabo de explicar? Sí, adelante. Hola Rosario, gracias por abrir tu cámara.
Adelante, si quieres abrir tu micro, adelante, con confianza. Noches. Hola, ¿cómo estás? Solo me gustaría saber si esos hábitos se pueden cambiar, ¿no? O sea, Ujú, como, como si tiene que ser ya o poco a poco. ujú. Esto, Gracias. gracias. Gracias por tu pregunta, gracias por tu participación. Definitivamente sí, sí se pueden cambiar. Sin embargo, requiere de esto que estamos viendo en estas historias aquí en el libro. Requiere en primer lugar de una toma de decisión, ¿ok? Y luego tienes que acompañarlo con determinación y perseverancia. Determinación, pase lo que pase, si tú decides hacer, por ejemplo, estamos tomando este ejemplo de hacer ejercicios, pase lo que pase, sí o sí hacer ejercicios en el horario que tú te hayas propuesto, porque tu mente te va a hacer, o sea, la mente subconsciente tiene la tarea de expresar físicamente todo lo que está grabado. ¿Ok? Entonces, vas a pensar que están ocurriendo circunstancias o que están ocurriendo cosas externas, pero no son cosas externas. Es lo que está interno, grabado, como les decía, es en la programación que ya tiene la mente. Es el programa GPS que está ahí, que te está llevando a la dirección que ya está establecida. ¿Tú puedes cambiar esa programación? Claro que la puedes cambiar, pero hay que cambiarla con mucha determinación, con una toma de decisión firme y mucha determinación para cambiar un hábito. Se requiere de eso. Eso es lo importante. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta. Excelente. Vamos a continuar leyendo un poco más. ¿Ok? Nos dice ahora el autor. Nunca me detendré porque los hombres digan no. Mucho tiempo después, el señor Darby, fíjense, Darby es el de la historia anterior de A un metro del oro, ¿no? Mucho tiempo después, el señor Darby se recuperó sobradamente de su pérdida cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. Eso le ocurrió después de que ingresara en el negocio de la venta de seguros de vida. Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a casi un metro del oro, Darby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido con el sencillo método de decirse a sí mismo: me detuve a casi un metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando les pida que compren un seguro. Darby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden $1 millón anuales en seguros. Su tenacidad se la debía a la lección que había aprendido del rendirse en el negocio de la mina de oro. Fíjense aquí, nos está poniendo esta característica, tenacidad. ¿Ok? Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier hombre, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y más lógico que puede hacer es abandonar. Eso es lo que la mayoría de los hombres hace. Más de 500 de los hombres más prósperos de los Estados Unidos le han dicho al autor que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso es un embustero con un agudo sentido de la ironía y la astucia. Fíjense cómo lo presenta aquí el autor. El fracaso es un embustero con un agudo sentido de la ironía y la astucia. Se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Fíjense, cuando estamos ya a un metro del oro, ahí. Por eso que es tan importante entender esto, porque realmente
estos tropiezos, estos fracasos, realmente, si hay una determinación, como les decía, si hay tenacidad, si hay decisión, si hay perseverancia, entonces pues no tropezamos con el fracaso, sino que pues las personas pueden realmente pasar por encima de eso, ¿no? Pasar o hacer lo necesario para no permitirse abandonar lo que ya habían decidido. ¿Ok? ¿Qué les parece? A ver, aquí seguimos viendo más historias que nos da aquí el autor, y vamos a leer esta otra, ¿ok? Tenemos todavía unos minutos, vamos a leer esta otra. Nos dice aquí, una lección de perseverancia de 50 centavos. Una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después de que Darby se doctorase en la Universidad de los Golpes Fuertes, ¿cómo lo llama el autor? Nos dice, y decidiera aprovechar su experiencia en el asunto de la mina de oro, tuvo la buena fortuna de estar presente en una ocasión que le demostró que no necesariamente significa no. ¿Ok? Una tarde ayudaba a su tío a moler trigo en un viejo molino. Este dirigía una granja grande donde vivían cierto número de granjeros arrendatarios de color. La puerta se abrió silenciosamente y una niña, hija de uno de los arrendatarios, entró y se situó junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y gritó con aspereza, ¿qué quieres? Mi mamá dice que le mande 50 centavos, respondió sumisa la niña. Ni hablar, replicó el tío, y ahora vete a tu casa. Sí, señor, dijo la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que no se había marchado. Cuando volvió a levantar la mirada y la vio allí parada, gritó, he dicho que te vayas a tu casa. Ahora márchate o te daré una paliza. Sí, señor, dijo la niña, pero siguió inmóvil. El tío dejó caer un saco de grano que estaba por echar en la tolva del molino, cogió una duela de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión en su rostro que indicaba problemas. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de hallarse a punto de presenciar una agresión. Sabía que su tío tenía un temperamento feroz. Cuando su tío llegó donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente, le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas. Mi mamá necesita esos 50 centavos. El tío se detuvo, la miró unos instantes y luego dejó lentamente la duela de barril a un lado, se metió la mano en el bolsillo, sacó $medio y se lo dio a la niña. Ella cogió el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta sin quitar los ojos del hombre al que acababa de vencer. Después de que la niña se hubo marchado, el tío se sentó en una caja y permaneció mirando por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba reflexionando, sorprendido sobre la derrota que acababa de sufrir. Darby también se hallaba pensativo. Esa era la primera vez en su vida que había visto a una criatura de color dominar a un hombre, a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse dueña de la situación? Estas y otras preguntas similares destellaban en la mente de Darby, pero no halló las respuestas hasta muchos años después, cuando me relató la historia. Curiosamente, el relato de esa inusual experiencia la escuché en el viejo molino, el mismo sitio donde su tío recibió esa lección. Fíjense, aquí nos cuenta esta lección de una niña que había ido pues con el pedido de la mamá que tenía que regresar con esa moneda de 50 centavos y no se movió hasta que este hombre no le diera esa moneda. Fíjense esa determinación también. Y aquí estas historias que estamos viendo nos muestra la determinación. Eso es lo que nos muestra, la determinación.
¿Qué les parece? A ver si quieren opinar algo. Aquí ya vamos a terminar. A ver, adelante si alguien quiere decir algo. Ok, bueno, entonces aquí nos Marilu, quedamos. ¿Qué? ¿Sí? gracias, Marilu. La parte de lo que acabas de leer, lo que la niña en realidad es su precisión, lo Ujú. que tiene ella, un objetivo que le había pedido a la mamá en realidad, o convencer. Es como que vendes un servicio y tienes que vender con una determinación, una fe, una actitud, por decir, la actitud de la niña mucho que dio este resultado y le convenció al Señor, ¿no? Porque ella no se movía, ella tenía que irse con eso. Es como nosotros tenemos ese énfasis de decir, yo sabe que yo logro tal cosa, mientras no logro, es por decir, mientras si yo no leo esta página de libro, por decir nosotros, y en mi caso mío la 72 de autosugestión, digo, ahí estoy, no avanzo mientras que no lo interpreto, no lo entiendo y vuelvo. Tú sabes, muchas veces has leído el libro y yo sigo y ahorita es una parte que sí, sí, no, y te estaba escuchando, decía, no, sí, tienes razón, yo lo he vuelto a leer, pero ahorita le vuelvo a interpretar de una manera diferente, ¿no? Qué maravilloso esta parte que has compartido. Es que no es leer el libro, sino cómo lo interpretamos en el momento cuando tú todo lo lees. Pueden leer N libros, pero saber interpretar el momento, las palabras, la situación, el momento de esta niña que tenía ese resultado. Ella iba por un resultado. No, ella sí o sí, ella iba con esa determinación que ella decía que lo traía hasta que lo convenció. Y este que era una persona muy, por decir, molesta, ¿no? Para ella, ¿no? Pero ella no, ella puso atrás las cosas y siguió su insistencia, insistencia. Y es como decir, persiste, persiste, persiste y todo te va a ir y va a salir bien. Una cosa así. Genial esa parte. Gracias. Yes, así es. Gracias, gracias, gracias. Y pues bueno, nos quedamos con estas historias. Gracias. Mañana continuamos, ¿ah? Mañana continuamos. Así que pues bueno, gracias, gracias. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Marilu. Buenas noches.